Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes puedan ir comprendiendo cómo es el desarrollo y sobre todo los objetivos que nos planteamos para la primera unidad. En este sentido, en la primera unidad vamos a trabajar dos cuestiones principales. La primera tiene que ver en torno al problema de la modernidad, o sea, el origen de las ciencias, preguntarnos qué es el conocimiento, cuándo se organiza, de qué manera se desarrolla y sobre todo pensar qué entendemos por esta modernidad europea que se va a ir desarrollando entre los siglos XV y XVIII-XIX. En este sentido, para eso hemos seleccionado un conjunto de artículos que no solamente desarrollan la perspectiva de la ciencia desde el desarrollo del pensamiento, sino que también en íntima relación con los cambios que se dan en la matriz económica, social y política de la sociedad del momento. Y los cambios que tienen que ver justamente, sobre todo, en el corazón de la Europa moderna. En el caso del desarrollo industrial, justamente el centro es pensar el desarrollo económico y las transformaciones que estén dando, sobre todo en Inglaterra, a partir del siglo XVI y XVII, y para ver justamente el desarrollo de los grandes pensadores que uno podría decir tienen que ver con los modos de organizar el conocimiento y de justamente precisar y hacer un quiebre con lo que venía siendo los criterios de autoridad que se daban y que eran específicos de la Edad Media. Estas transformaciones que han pasado a la historia como muchas veces de manera rígida, pensando en que tiene que ver con el Renacimiento, la reforma religiosa, es decir, y que dan origen los grandes inventos, y dan origen a este individuo, digamos, que es el potente, el sujeto de la razón, el portador de la razón, como uno de los elementos principales a la hora de pensar justamente el desarrollo de la ciencia. Entonces, nuestra idea es complejizar esas miradas y para eso hemos resuelto poner un conjunto de textos que primero no solamente lo piensan desde el nivel de cómo se dan las transformaciones en el ámbito del pensamiento. Segundo, aparece fuertemente entonces ligado y relacionado con la estructura económica y social, es decir, el desarrollo de la industria, el desarrollo de la sociedad capitalista, el desplazamiento, digamos, de las formas feudales anteriores y cómo hay un proceso de transición fuerte en donde se van perdiendo los derechos feudales y se van removiendo estos obstáculos hacia el mercado, hacia la organización capitalista, y que tienen finalmente un modo de desarrollo que termina impregnando en un cambio en las fuerzas productivas, un cambio en las relaciones sociales y también en los modos de hacer política y de entender las formas de Estado, con la organización de los Estados nacionales, en el cual evidentemente terminamos poniendo en el siglo XVIII una bisagra histórica con la revolución industrial, pero también lo que después va a ser con la revolución francesa en términos políticos. Entonces, ese proceso ha pasado a la historia como el proceso de la modernidad. Pero no estamos conformes con esto. En el texto, entonces, de García Orza, mucha importancia en poder complejizar los distintos planos de la realidad. ¿Qué transformaciones se están dando en términos económicos? ¿Cuáles son las que se dan en el orden político? Y allí justamente desplegar como la hipótesis fundamental del autor, que tiene que ver justamente con la importancia de la industria moderna, o sea, el corazón del capitalismo, para desplegar, porque necesita insumos teóricos, racionales, que tienen que ver con este desarrollo de las fuerzas productivas. Hipótesis fuerte, pero para pensarla.
El segundo texto es el de Villoro. En cambio, aquí aparece un recogimiento donde escudriñamos mucho más fuertemente los problemas que tengan que ver con el desarrollo de la ciencia, es decir, los cambios que se dan en el plano del pensamiento. Pero a esto también hay que agregarle después 2 textos más, o 3 textos que nosotros vamos a poner la semana que viene en juego, y que tienen que ver con justamente mirar a la modernidad desde un lugar crítico, mirar a la modernidad despejada justamente de el lenguaje o la matriz exclusivamente europea. En este sentido, cuando digo europeo, estoy diciendo estas perspectivas dominantes, que es Europa la que genera la modernidad y la expande por el mundo, y que es producto de su propia ingeniería social, económica y política. Es decir, la modernidad es un producto exclusivamente europeo y desde ahí la universaliza. Frente a esta perspectiva aparecen otras, y allí vamos a poner en cuestión el texto de justamente 1492, cuando Dussel critica fuertemente esta matriz y dice: no pudo haber modernidad europea sin colonias. La colonialidad es parte constitutiva de esta Europa. Europa en el siglo XIV-XV era una Europa atrasada. Es a partir del llamado descubrimiento, que no es descubrimiento, sino es dominio sobre otros, tanto de América como después también de África, digamos, es justamente el momento y el lugar donde aparece la acumulación económica que permite a Europa dar un salto y de ser periférica en el mundo, porque sí había desarrollo en Asia, sí había venido desarrollándose y multiplicándose en todos los términos. Esta Europa logra generar este salto a partir justamente de esta nueva relación de dominio hacia lo que van a ser los espacios coloniales. Y esto es lo que no se dice. Bueno, hay que entender y leer el texto en profundidad. Y la otra cuestión que nos pareció es justamente revisarlo desde el problema de las mujeres. Y ahí aparece Federici, porque la modernidad también aparece como fuertemente ligada a la idea de que el ser humano, el individuo, va gestándose y va abriendo caminos de la libertad y de la conciencia racional. A partir de la razón aparece el concepto de libertad unido al problema después de la representación política, pero también este ánimo, esta nueva forma de ser, esta nueva manera de indagar, de ir justamente armándose los elementos de una vida que comienza a moverse y a cambiar constantemente, en donde nosotros somos partícipes y donde decidimos nuestro propio camino y nuestro propio destino. Estas cuestiones son las que Federici pone entre paréntesis cuando pensamos las mujeres. ¿Realmente hubo un proceso de mayor autonomía de las mujeres o un reforzamiento del patriarcado? Entonces, revisen justamente qué quiere decir cuando habla de el problema del salario para las mujeres. ¿Llegó el salario a las mujeres como lo conocemos hoy? Revisen justamente estas hipótesis que Federici plantea de manera muy, muy acertada. El proceso es contradictorio y no es para todos igual. Y menos igual para aquellos que eran esclavos, porque la modernidad significó reincorporar a la esclavitud al mundo moderno. Es parte del proceso de acumulación capitalista en sus orígenes. Y entonces, ¿qué nos dice un texto muy cortito que nosotros hemos puesto? El texto de pensar justamente el discurso del colonialismo. Nos parece que es un texto, el de Aimé Césaire, donde podemos encontrar las claves interpretativas para pensar desde una otra edad, pero que es parte, porque el trabajo esclavo es parte de la acumulación. Y sin acumulación, sin procesos económicos que destraben los vínculos del feudalismo, era posible la realización del conocimiento científico, la realización de que fuera la razón, qué tipo de razón es la que se está desarrollando, sin dejar de ver los cambios específicos que implicó todo este proceso. Por supuesto que hay que entender qué dice René Descartes y cómo critican las viejas formas de construir el conocimiento,
que tiene que ver con la Edad Media, que tiene que ver con el silogismo, que tiene que ver con la tautología, que tiene que ver con la idea de que Dios es el conocimiento y el resto es una reproducción, o en todo caso lo que hay que hacer es abrirnos a las concepciones divinas, donde la Biblia ocupa un lugar central, donde lo que hay que hacer es entonces ampliar esa base y no incorporar nuevos conocimientos. Por supuesto que hay rupturas. No podemos dejar a ver a Descartes, a Bacon, digamos, y los aportes específicos que se dan desde el racionalismo y desde el empirismo. Pero esta cuestión que es básica para entender, la tenemos que poner en las tramas sociales, económicas y políticas, no exclusivamente de Europa, sino pensar en esta primera modernidad, ¿por qué no?, como una economía mundo que comienza a desarrollarse en su conjunto, con fisuras y con elementos en los cuales la dominación social, política, tiene que ver con la esclavitud, con el colonialismo, y este primer momento, digamos, de expansión europea tiene que ser explicado en su total complejidad. Nada más.